Hola, saludos. Estamos nuevamente por acá. Ahí voy a poner, vamos a ver, saluditos por acá. Hoy vamos a tener un live increíble, ni se lo imaginan. Una información de último, así es que no se vayan a escapar. Llamen a personas, amigos, amistades, porque hoy vamos a tener una invitada muy especial, la doctora Melissa Navarro, odontóloga forense. Y hoy vamos a tener un capítulo algo así como CSI, que se da aquí en nuestro país con profesionales de muy alto nivel. La verdad es que me siento muy honrada de poderla tener a ella hoy con nosotros. Y voy a poner el título aquí, rol de la odontología forense en Panamá. Créanme que es un tema que de verdad les va a encantar. Y mientras tanto, mientras Instagram va llamando le va avisando a todos los seguidores, vamos a ir saludando a los que están por aquí, pero siempre me gusta que me digan de dónde me escriben, ¿no? Saludos a Madrid, Fide256, a Espino, saludos a Hensry, saludos, si me dicen de dónde vienen, a Evie Hill 30, saludos, a Yasmina 09, a Jorge Montenegro, muchos saludos. Díganle a sus seguidores que se peguen a este live que va a estar increíble. Tenemos por aquí a Nesri, y dentro de unos 2 minuticos, un minutico, 2 minuticos, la doctora creo que ya anda por allí. La doctora ya está por ahí. Y vamos a esperar que se pegue al live, ¿ok? Mientras eso sucede, vamos a estar leyendo. Recuerden que, sí, me falta decírselo siempre desde el principio. Si tienen dudas, inquietudes, preguntas, por favor, pónganlo en el signo de interrogación que está debajo de su pantalla a la mano derecha, porque cuando las escriben allí solamente en el feed, pues obviamente después buscarlas no es tan sencillo, ¿no? Así es que, pues para que puedan ir haciendo sus preguntas de este tema que les va a encantar. Ahorita le voy a hablar un poquito de el currículum de la doctora Melissa Chong, orgullosamente panameña. La verdad es que ella es un referente no solamente en nuestro país, sino en muchos países de Latinoamérica como odontóloga forense. La doctora Melissa estudió en la Universidad de Panamá, donde recibió el título de cirujana dental en la Facultad de Odontología. Es licenciada en Criminalística y Ciencias Forenses de la UMESID, título que recibió con honores. Maestría en Ciencias Clínicas con especialización en Odontología Legal y Forense en la Universidad de Panamá. Maestría en Administración con énfasis en Gestión Hospitalaria. Es especialidades en Gerencia Superior, Docencia Superior, diplomados en facilitadores judiciales, perdón, y también en el sistema acusatorio penal. Es autora y coautora de varios temas relacionados con odontología forense. Actualmente trabaja en el Instituto Médico Legal y Ciencias Forenses en la región de Bocas, Veraguas y Chiriquí, y es coordinadora del Instituto Médico Legal y Ciencias Forenses de esa área también, y docente y catedrática de tres especialidades relacionadas con este tema. Así es que voy a ver si ya está la doctora por allí para hacerla. Aquí está. Ok, denme un segundo. Ya le mandé la invitación.
a la doctora y bueno, una manito arriba y saludos a la doctora para que pues ahí ya se está conectando con nosotros para iniciar este tema sumamente interesante, ¿ok? Vamos a ver si la doctora se puede pegar acá. Sí, ya se unió. Déjame que te voy a mandar la invitación. ¿Ya te llegó la invitación, Melissa? Eso es, ya. Déjame verla aquí. Eso, ya. Creo que ya. Vamos a ver, vamos a esperar. Ustedes saben que todo esto es en vivo y hay que luchar con la tecnología. Hola, Johnny Mook, saludos. Doctora, le voy a volver a enviar la invitación yo, como que me salió que no se puede conectar. Deme un segundito. Ahí se la envió. Buenas noches. Hola, doctora. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por estar con nosotros. De verdad que ha sido titánico. Yo literalmente la he manipulado de todas las formas posibles para hoy tenerla aquí. Ustedes ni se imaginan. Y bueno, antes de comenzar este live, quiero comenzar contigo a hacer esto con los otros colegas también. Yo te conozco a ti prácticamente de toda la vida y quiero saber, pero por tus palabras, ¿qué te motivó a estudiar esta carrera? Bueno, dentro de mi tiempo laboral, fui visitadora médica y en la parte de odontología y conocí a muchos de las especialidades, cómo trabajaban en las clínicas, ¿verdad? Y cómo poco a poco el mercado se iba como agotando, ¿no? Entre tantas especialidades. Y bueno, surgió la nueva carrera de odontología forense, buscando por internet y la verdad me gustó, vi el plan académico y bueno, dije, me voy. Realmente no tenía ninguna esperanza de que cuando viniera iba a encontrar trabajo ni nada. Sin embargo, pues surgió, me fui a estudiar y bueno, regresé a Panamá y ya después de cierto tiempo me contrataron y actualmente pues ustedes se dan cuenta que todo gira alrededor de lo que es la parte de forense, ¿no? Así Exacto. que la verdad que fue una decisión en un momento oportuno y no me arrepiento, ¿no? No me Fue, arrepiento, hasta este momento no me arrepiento. y fue una decisión valiente, porque prácticamente te fuiste sin saber si cuando regresabas ibas a tener un trabajo, porque en ese tiempo era algo tan, o sea, era tan inimaginable y hoy resulta ser que es un tema del día a día. Entonces, para que nos Así es. compartas con nuestros pacientes de forma súper sencilla y poder ya iniciar con el tema, ¿qué es la odontología forense, Melissa? Bueno, mira, la odontología forense es la rama de la odontología que trata de basarse o de fundamentarse en todas las demás especialidades de la odontología para poner estos conocimientos al servicio de la justicia, para aclarar investigaciones, para poder llevar a fin los delitos. Entonces, esa es la odontología forense. Realmente es todos los conocimientos de odontología de todas las ramas para el servicio de lo que es la justicia. Y ¿para qué en el día a día, para qué tú utilizas la odontología forense? O sea, ¿qué aspectos, qué lugares? Todo es asesinato, todo es como CSI, o sea, ¿cómo es tu día a día? Bueno, comenzando que el CSI fue una moda que inculcó a la sociedad que los procesos se podían terminar en una hora, ¿verdad? De programa, 45 minutos de programa. Y la realidad no es así. La realidad no es así. Entonces, nosotros nos basamos diariamente en dos partes principales, lo que es la parte clínica, que
valoramos lo que son lesiones a nivel de las áreas del tercio inferior de cara, o sea, de la boca, todo lo que son mejillas, ¿verdad? En casos de violencia común, en las riñas, las peleas, en hechos de tránsito, en lo que son violencia intrafamiliar, lo que es violencia de género, que está tan protegido en los últimos tiempos y que podemos escuchar muchas noticias sobre eso, lo que son casos de maltrato infantil, también valoramos todas las lesiones. En casos de niños que no tienen registros de nacimiento o adultos mayores que nunca se registraron, nosotros ayudamos con los exámenes de cálculo de edad, ¿verdad? Cronológica, que ha ayudado grandemente a muchas personas, y más en estos tiempos de los programas de 120 a los 65. En Bocas del Toro tenemos un programa en la cual muchas personas mayores ya, los que son los originarios, quieren jubilarse porque ya están cansados, pero resulta que cuando van a buscar esos papeles no tienen registros de nacimiento. Entonces, de alguna forma, el Tribunal Electoral tiene que fundamentar o registrar qué edad tiene esa persona para poderlo ya hacer como ese papel y cerrar ese capítulo. Así que bueno, nosotros como odontólogos forenses podemos hacer ese examen de edad. Y adicional también tenemos lo que son las lesiones en casos de posibles lesiones por responsabilidad profesional, cuando ese paciente no se siente a gusto por algún resultado de algún tratamiento odontológico, el paciente pone una denuncia y realmente nosotros como odontólogos forenses tenemos que estudiar si ese profesional utilizó los medios adecuados para realizar el tratamiento al paciente. El protocolo, que eso es muy correcto, muy interesante y quiero mencionar aquí que se da mucho, de repente le pasa a todo el mundo, se da mucho, sobre todo con pacientes de tercera edad o que tienen enfermedades sistémicas, por lo menos diabetes. Correcto. Y vienen con la diabetes, vienen solos y vienen con la azúcar alterada. Entonces te dicen, pero doctora, sáqueme esa muela, porque, o sea, sáqueme la muela porque yo me siento bien. Y yo le digo, no, usted me está diciendo, para que vean lo importante que es, usted me está diciendo que yo le saque la muela, pero si a usted le pasa algo y yo no seguí el protocolo, entonces yo tengo responsabilidad. Por más que usted me haya pedido que lo hiciera, porque es que yo tengo una idoneidad que dice que yo debo hacer lo que está escrito en el protocolo, y es ahí donde ustedes pueden entrar en cosas tan mínimas como eso, porque la gente piensa que en odontología no pasa nada, y pasan cosas, pasan muchas cosas. Así es, nosotros le llamamos lex artis, que es la ley del arte, ¿no? Todo lo que está escrito y describe cómo son los procedimientos o los pasos para cada procedimiento. Y siempre lo digo, lo que hacemos aquí, ejemplo, extraer una muela, lo pueden hacer en China y lo van a hacer de la misma forma, del otro lado del mundo. ¿Por qué? Porque son procedimientos ya establecidos a nivel mundial. Así que esa es una de las partes también que valoramos, que es sumamente delicada, porque esos procesos a veces son largos, que el paciente piensa que, bueno, no le están prestando atención a mi caso, pero es que uno tiene, ningún profesional de la salud busca hacer daño a un paciente. Exacto. Entonces, en estos eventos uno tiene que ser cuidadoso al estudiar qué es lo que se hizo, cómo se hizo, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los medios? En la parte de patología o en la parte forense como tal, ya nosotros entonces valoramos lo que es la parte de la identificación de todos esos cuerpos que no tienen, que al momento de encontrarlos, no tienen una identificación para poder determinar que esa persona se llama tal. Entonces, nosotros por medio de los registros... Exactamente. Entonces, acuérdense que pueden haber muchos desaparecidos. Aquí en Panamá, muchas veces desaparecen varias personas de un mismo área y resulta que encuentran un cuerpo. Entonces, por medio de los registros dentales que realizamos nosotros en la morgue, y le solicitamos a los familiares o a la autoridad que busque los registros antemortem o los registros dentales que esa persona o ese desaparecido estuvo, ejemplo, en una policlínica, en una clínica de ortodoncia porque usó frenos o realmente usó una prótesis. Entonces, solicitamos que esos familiares, junto al Ministerio Público, ayuden a buscarnos esos registros antemortem, radiografías, modelos,
y nosotros realizamos el cotejo con lo que encontramos en esos restos o en ese cadáver. Y así podemos realizar una identificación. Al igual que, pues, que valoramos todo lo que encontramos en cuanto a lesiones y ayudamos en esa parte, en ese trabajo multidisciplinario al médico forense, para poder también ayudar a que él pueda concluir en lo que es causa, manera y mecanismo de muerte. ¿Cuántos odontólogos forenses hay en Panamá? Bueno, en Panamá nada más somos tres. Chiriquí, Boca, Veragua. Miren que yo me la he traído desde lejos. Digo, estamos a la distancia, pero ella no es la de la ciudad, para que sepan. No. Nosotros somos 3 odontólogos forenses nada más. Los 3 estudiamos de la misma universidad, venimos de la misma formación. Hay 2 en Panamá y pues mi persona que está de base en Chiriquí. Y tiene el área de cobertura desde lo que es Veraguas, Bocas del Toro y pues Chiriquí. Los otros 2 odontólogos entonces abarcan lo que es la otra parte de la ciudad, ¿no? Del país, la mitad, porque se puede decir que es la mitad del país. O sea que los 4 millones que somos en este país se dividen solamente en 3 odontólogos forenses. Así es. Y ojalá allí viendo este live para que vean que hay una necesidad realmente de odontólogos forenses. Exactamente. Nosotros tenemos que ir pensando, los 3 odontólogos estamos casi en la misma generación, pero igual tenemos que pensar que en algún momento tiene que haber un relevo generacional. Esta no es un área que la gente no le llama la atención porque no es económica, no genera como uno quisiera a veces. Sin embargo, es un área que de alguna manera ayuda a la sociedad, ¿no? A ese ser humano que en un momento dado está pasando por algún tipo de sufrimiento que no lo va a poder realizar otra persona. Entonces, básicamente... ¿Hay odontólogos forenses en la privada? No. ¿Ustedes tienen tiempo siquiera para poder hacer privada? Bueno, no, mira, la legislación en Panamá nos prohíbe hacer la práctica privada. Nosotros somos exclusivos del Instituto de Medicina Legal, en el sentido de trabajar exclusivamente para el instituto, y pues realmente a nivel privado no hay odontólogos forenses que puedan por lo menos hacer un peritaje privado. En esa parte tendrían que de repente contratar un odontólogo especialista en alguna de esas áreas para que pudiese determinarse sobre un aspecto específico. Sin embargo, pues los 3 odontólogos trabajamos a nivel gubernamental. A nivel de forma exclusiva. Ahora bien, llega una persona X, se le desapareció un familiar. ¿Cómo empieza el paso 1, 2, 3 si ese caso llega a tu consulta, a tu despacho? Ok, hablamos de desaparecidos, ¿verdad? Ajá. Si tú te das cuenta, las redes sociales han ayudado grandemente a cerrar esa brecha de lo que la legislación te da para reportar a una persona desaparecida. Una persona desaparecida aquí en Panamá se habla de más de 48 horas. Entonces, las redes sociales han ayudado muchísimo a agilizar ese proceso. Y si tú te das cuenta, ponen, se desapareció mi hija, no sé qué, y la gente comienza por ese sentimiento humanitario, comienza a esparcirlo, a difundirlo, para ayudar en esa búsqueda. Algunos casos son falsas alarmas, otros casos son ciertos. Entonces, pero uno no puede distinguir entre eso. Entonces, cuando una persona desaparece o en el área o usted escucha que encontraron un cadáver de repente con las generales de algún familiar o algún conocido, uno se acerca porque ya de por sí, para yo poder decir que una persona está desaparecida, yo tengo que haber puesto una denuncia en el Ministerio Público para que ese proceso esté abierto en búsqueda de esa persona que está desaparecida, que no aparece. Luego de eso, entonces, cuando encuentran un cadáver, pónganse que es una persona de sexo masculino, el Ministerio Público, luego que nosotros los odontólogos determinamos edad, porque al final cada uno hace su trabajo en cuanto a la parte de la necropsia médico-legal de ese cadáver, pero los odontólogos generalmente somos los que ayudamos a cerrar el rango de edad para que busquen a esa persona dentro de ese rango de edad. Entonces, si la persona, póngase que ponemos que es de 25 a 30 años, y el desaparecido tiene ese rango, esos familiares o esa autoridad va a ir o a solicitarle a los familiares que busquen los registros odontológicos. Nosotros
para identificar a una persona hay 3 métodos científicos que nosotros llamamos fehacientes o métodos científicos que cuando tú identificas no tienen tienen mucho grado de certeza. Tenemos lo que es la dactiloscopía, que son las huellas dactilares de las manos, de que generalmente ya lo toman la decadactilar. Usted va a sacar la cédula y le toman las 10 huellas digitales. Si usted va a salir del país, le ponen también para que usted registre su huella digital. A los niños con las cédulas juveniles creo que también le están tomando las huellitas. Entonces ya ustedes se dan cuenta que tenemos una base de datos del tribunal y también contamos con una base de datos de perfiles criminales, perfiles criminales. Entonces, ya con las huellas digitales pasamos el primer paso. Si las huellas digitales no hay o no se pueden tomar, o bueno, no sale un resultado de una persona, entonces entra la odontología, que es el segundo método más barato, más sencillo y económico, y ahí entonces nosotros hacemos los registros con los registros que nos aportan los familiares o el Ministerio Público y lo que nosotros encontramos en las cartillas dentales post-mortem. Y hacemos el cotejo. Y pues si sale positivo, ya podemos hablar de que es una identificación positiva. Si nos falta información, entonces nosotros concluimos que hace falta más información para poder concluir. Si odontología, pues realmente no encuentra algún parecido o cotejo, entonces positivo, pasa a ADN, que es la parte genética. Y definitivamente que la genética es el proceso más caro, porque cada prueba puede estar, en una prueba nada más se puede estar gastando $500 a $600 por prueba. Entonces, por eso que ustedes ven que a veces demoran los procesos, porque son la gran cantidad, es un solo laboratorio en Panamá para poder realizar las pruebas de filiación de paternidad, que es ADN, las pruebas de verificar si ese familiar coincide con el desaparecido y todo lo que tiene que ver con genética. Entonces, esos son los pasos generalmente para lo que es la identificación. Pero bueno, el primer paso siempre va a ser estar seguro que su familiar está desaparecido y poner entonces la denuncia en el Ministerio Público. Y de ahí comienza el proceso. El proceso si no aparece la persona. Y en sí, el mismo proceso de la determinación de la edad a través de los dientes, de forma muy sencilla, pues porque como no tenemos acá especialistas, ¿cómo tú lo podrías explicar? El proceso dental. Claro que sí. Bueno, mira, en Panamá no se han realizado, recordemos que Panamá es un pueblo súper multicultural. Aquí tenemos de todas las razas, así que aquí no se puede decir que bueno, vamos a hacer un estudio en raza negra porque no todos somos negros. No podemos decir que lo vamos a hacer raza blanca porque no todos somos blancos. Entonces, nosotros nos basamos en diferentes estudios de otros países o parecidos a las culturas de nosotros para poder basarnos en esas tablas. Los dientes con la edad tienden a tener un desgaste fisiológico. Con el tiempo, las fuerzas masticatorias, la masticación diaria, y si usted sufre, ejemplo, de bruxismo o de rechinamiento de los dientes, o tiene tics nerviosos, porque hay veces que la gente fuma del nerviosismo, bueno, en los dientes también se manifiesta. Entonces, esos parámetros, enfermedad periodontal, importante. No, los dientes están flojitos, hay mucho sarro, cálculo, por eso que es importante que estemos yendo a nuestras citas con el odontólogo para nuestras limpiezas. Exactamente. Entonces, con estos desgastes fisiológicos, nosotros nos basamos en las diferentes tablas que te mencioné de estudios que han sido realizados en otras poblaciones y hacemos un promedio. Realmente, la mejor edad que nosotros podemos tener para hacer el cálculo de edad son los niños, porque los niños ya sabemos que a cada cierto tiempo le están saliendo los dientes, tenemos las tablas de erupción para eso, o sea, esa es la parte más... Las más estandarizadas y las que menos varían dependiendo de la raza y la población, son las que menos varían. Exactamente, exactamente. Nosotros debemos saber que como nosotros las mujeres nos desarrollamos más rápido y pasamos ese periodo de inicio a la pubertad, el desarrollo dental también va a ser mucho más rápido que los varones. Entonces,
Generalmente, a pesar de eso, nosotros nos basamos en las tablas de erupción y ahí podemos sacar nuestro rango de edad muchísimo más exacto. Pero para todos, después de los 13 años hasta los 18 posiblemente nos salen las terceras molares. Posiblemente, ¿por qué? Porque actualmente las terceras molares pueden salir a los 30, a los 40, hasta los 50 años te están sacando terceras molares. O no salir. Y nunca salieron, exactamente, nunca salieron. Entonces, ahí hay un bache. Exacto. Porque hay un vacío, sí, porque ya tú no tienes más dientes para esperar que salgan y comienzan entonces los desgastes dentales. Nosotros cada vez que nos salen los dientecitos de niños vamos a ver una cosa que se llaman mamelones, que son las pequeñas montañitas que vemos en los dientes chiquititos y eso se va a ir desapareciendo con el tiempo. Adicional, entonces ese desgaste dental va a comenzar a verse lo que nosotros llamamos la dentina. Y eso también nos ayuda por medio de las facetas de dentina de poder basarnos en esas tablas y poder determinar los rangos. A medida que la persona ya va creciendo en edad, nosotros tenemos que hacer los rangos más grandes. ¿Por qué? Porque los rangos de error son mucho mayores. Hay muchos factores como los que yo les mencioné, como la enfermedad periodontal, lo que son el bruxismo o algún trastorno que usted tenga, sea bulímica o algo por el estilo, todo eso va a afectar en ese desgaste dental. Entonces, por eso es que se dan rangos, después de los 25, 30 años se dan rangos de 10 años y nosotros llegamos a un tope, ejemplo, hasta los 60 años. Después de los 60 años ya no podemos decir, usted tiene 75 o 76.5 años con 6 meses. Ya no, porque ya hay un momento en que ya los dientes no les pasa, o sea, vamos a mantenerse de la misma forma. Si la persona no tiene dientes, entonces lo que nosotros hacemos es que lo redireccionamos a geriatría, que es la especialidad que se encarga de los abuelitos. Así como los niños, el pediatra, el geriatra es para los adultos mayores. Y más cuando esas personas no tienen dientes. Así que nosotros lo que hacemos es hacerle la interconsulta a lo que es el geriatra ya, y ellos en sus manos está, por medio del desarrollo o el poco desarrollo de algunas actividades, en poder determinar qué rango tiene esa persona. O sea que ustedes hasta los 60 y luego de ahí deben de delegarlos a geriatría, pero igual trabajan de forma integral. No, sí, por lo menos de 60 a 70 años nosotros podemos tirar, pero al final, Dafne, nosotros no somos quienes determinamos la edad. La edad la va a determinar la institución de acuerdo a los otros parámetros. Por ejemplo, en la Dirección de Registro Civil o Tribunal Electoral que muchos conocen, te piden testigos, si tienes de repente una pila de bautismo, si tienes hermanos mayores, menores, que puedan dar fe de que tú naciste tal fecha. Entonces, con todos esos datos, adicional a la prueba científica que nosotros otorgamos, entonces ellos van a hacer la conclusión de edad. Así que al final, como yo te digo, nosotros solamente damos ese instrumento para que ellos puedan entonces, con la recopilación de todos los datos, determinar entonces la edad exactamente. Igual, pero bueno, la verdad que nos ha ido bastante bien, por lo menos acá en la parte de Chiriquí, en las partes indígenas, sabemos de las comarcas que muchos niños son abandonados y quedan en hogares. Entonces, hemos hecho un trabajo ahí multidisciplinario, porque estos niños nosotros lo vemos en conjunto con medicina. Ellos valoran lo que son los caracteres sexuales secundarios y el crecimiento, ¿no?, de esos niños, y pues nosotros vemos lo que es el desarrollo ya dental. Ok. Es súper, súper fascinante. Ahorita yo me estoy acordando de una clase que di hace 1000 años de odontología, puede ser lo que daban en la facultad. Tú lo tienes que tener ultra fresco, pero nada más para que lo menciones, para que la gente tampoco se aterre. Cuando hay cuerpos quemados, irreconocibles, los cambios que ocurren a nivel dental, que también son evidencia para ustedes, de una posible edad o identificar más o menos, algo para que la gente realmente vea la importancia de la profesión y que todas las aristas que tienen en su día a día. Claro, mira, primero recordarles a todos que los dientes son las estructuras, una de las estructuras más fuertes del cuerpo humano.
tenemos lo que son los tejidos como las mucosas, las mejillas, los labios, que nos protegen. En un momento de incendio, uno de los órganos que van a mantenerse hasta el final son los dientes. Y esos dientes nos ayudan enormemente para poder hacer los cotejos. Cuando las temperaturas, los dientes alcanzan temperaturas o pueden aguantar temperaturas hasta 1600 grados. Eso significa muchísimo, antes de que se pulvericen. Hay las restauraciones de amalgama, las plateadas, las que tenemos en boca, las prótesis, todos esos instrumentos o equipos odontológicos permanecen a las altas temperaturas, más lo que estamos hablando del hierro, ¿no? En la parte de eso, o en la parte de las amalgamas, el mercurio y eso. Entonces, esto nos permite poder hacer los registros post-mortem y poder entonces hacer lo que es el cotejo con lo que tengamos previo. Hemos tenido casos por acá que, ejemplo, fallecieron en una familia varios niños, pero ¿cómo sabemos quién es quién? Por medio de la odontología. Entonces, han sido casos de calcinados. Entonces, definitivamente, como yo les digo, es un trabajo que nadie quiere hacer, pero alguien lo tiene que hacer. Y bueno, estamos en eso. Es un trabajo que al final le da mucha paz a esa familia y mucha paz, si lo vemos desde el punto de vista espiritual, mucha paz a esa alma que se le puede dar de repente una santa sepultura, ¿no? A veces cortar ese ciclo de duelo no se define hasta que la persona no sepa si es la persona o no es la persona. Entonces, son varios procesos que tú manejas ahí mismo. Lo tuyo sería la parte técnica, pero hay mucha parte emocional, que también somos emoción, mucha parte de salud mental, que también pega mucho en ese tipo de situaciones. Entonces, tu trabajo, aunque tú dices, nadie lo quiere hacer, es tan necesario para darle paz a esas familias, es tan necesario y de verdad de mucha demanda y mucho tesón. Ok, aquí, la pregunta es, siempre que se habla de odontología forense, ¿hablamos de seres ya fallecidos o también la aplicación en seres vivos, pues? Sí, claro. Nosotros vemos siempre la parte de ambos grupos, tanto vivos como fallecidos. Como yo les explicaba, nosotros acá en la parte de la clínica vemos todas las lesiones que se producen en el tercio inferior de cara por violencia, por hechos de tránsito. Ustedes escuchan las cifras de hechos de tránsito que aumentan. Gracias a Dios no todas son fatales, pero muchos de ellos generalmente quedan con lesiones, ¿verdad? Porque generalmente en la dinámica del hecho de tránsito, cuando uno frena, la cara es la que se mueve y el timón es el que está esperando, ¿verdad? Entonces siempre es la parte de los incisivos o la parte de los labios que salen afectados. Entonces nosotros valoramos eso en la parte de los seres vivos y como te dije también de lo de edad y bueno, responsabilidad. Y en la parte ya de los fallecidos vemos también cadáveres como restos óseos, que era lo que estábamos comentando, y ahí trabajamos de forma multidisciplinaria junto al médico forense y junto al antropólogo forense para poder llegar a una conclusión que pueda ayudar a la autoridad a determinar quién era esa persona y por qué murió y cómo murió, ¿no? Que es lo que el médico final termina. Y la diferencia entre la odontología forense y la antropología forense, hasta dónde llega uno y hasta dónde va el otro. Correcto. La antropología forense generalmente es una rama de la antropología física que va a estudiar todo lo que son los huesos, ¿verdad? Ese contexto, dónde lo encontraron, cómo lo encontraron, van a tratar de buscar como la historia que esos huesos pueden contar para poder dejarlo escrito en un papel. Y la parte de odontología, más que todo, es el estudio de las estructuras dentales. El antropólogo en su formación puede hacer todo el trabajo porque los dientes están parte de los huesos también, pero
se trabaja de manera multidisciplinaria porque los expertos en dientes somos los odontólogos y los expertos en huesos son los antropólogos. Así que realmente nosotros hemos hecho un trabajo bastante lindo, bonito con los antropólogos interdisciplinarios en todos estos casos que ustedes escuchan actualmente, de restos óseos que se encuentran, por lo menos los deslaves del año pasado que hubo en Tierras Altas, que fallecieron y desaparecieron algunas personas. Y bueno, el diario vivir de lo que ustedes escuchan, que se encuentran restos, ¿verdad?, de cuerpos, y eso tiene que pasar por las diferentes disciplinas dependiendo de qué es lo que se encuentra. O sea, cada vez que se dan ese tipo de, o sea, de sede la tierra, hay gente enterrada que no está identificada, en la mayoría de los casos tiene que pasar por todo este proceso que ustedes manejan de forma integral. Mira que eso no lo sabía. Sí, es correcto. Algunos no saben, algunos se fue, o sea, dijo, ay, me iba y resultó ser que se fue más lejos y resulta ser que quedó enterrado. Entonces ustedes tienen que pasar para ese proceso. Dime algún caso así muy llamativo o que haya impactado no solamente la odontología forense o el Instituto de Medicina Legal aquí en Panamá, no solamente aquí, sino que también haya dado alguna influencia a nivel internacional. Bueno, mira, ahora en octubre celebramos 15 años del incidente del bus en La Cresta, wow, donde se participó, uno de los colegas participó activamente en lo que es el rango de edad y poder identificar a algunas de las personas que iban en ese bus y quedaron calcinadas. Wow. La caída del helicóptero, si recuerdan la caída del helicóptero en Caledonia, que iba uno de los comandantes chilenos, y también participó en odontología. El caso de Wild Bill, si vemos, ¿se acuerdan? El salvaje Bill acá en Chiriquí, Bocas del Toro, también participamos. Los casos de los jóvenes de Panamá Oeste. Y bueno, tenemos muchos casos que, como te digo, estamos trabajando. Ha sido impactante. Exactamente, de multidisciplinaria. Generalmente, pues sí, nosotros no somos los que salimos en la tele a dar la cara y decir ustedes todo esto, lo otro. Ustedes están en el trabajo, los que salen en backstage son otros, pero ustedes están en el backstage haciendo para que todo funcione. Exactamente, nosotros somos los que estamos en la parte de atrás haciendo el trabajo y tratando de darle, como tú decías, esa tranquilidad a ese familiar que pueda decir, este es mi familiar y bueno, vamos a darle lo que es esa cristiana sepultura, ¿no? Así que, pues sí, eso y bueno, creo que diariamente estamos en ese proceso tratando de ayudar y hacer un trabajo pues multidisciplinario en cuanto a todo lo que es el proceso de identificación, ¿no? Sí, y a mí me encantó también que dijeras que la gente se tenía que quitar de la cabeza que sus casos no eran como CSI, que los resolvían en 45 minutos. Estamos hablando de que muchos le pueden llevar años. Así es, así es. Solamente los eventos del 11 de septiembre de Estados Unidos, 20 años después, todavía siguen trabajando para identificar a las personas, a los restos que tienen, que no han podido encontrar de quiénes son. Entonces, por eso les digo, son situaciones como esta que nadie quiere pasar. Yo creo que Panamá afortunadamente no ha pasado un tipo de esta gran magnitud de catástrofe, pero creo que tenemos el personal para poder enfrentarlo y bueno, saber que la población sepa que hay personal preparado, ¿no? Preparado. No somos la gran cantidad que quizás en un momento, por lo menos en odontología, necesitaremos el apoyo de odontólogos porque realmente el trabajo es el básico, pero estamos en esa parte de atrás del escenario, ¿no? Tratando de sobrellevar el día a día y tratando de poder ayudar de alguna forma en cuanto a la identificación o en cuanto a la descripción de lesiones para lo que es la administración de justicia. Ok, entonces, en cuanto a recursos humanos, ya vimos que es limitado. ¿Qué equipos utilizan? Porque yo sé que equipo para montar una clínica, yo sé cuál es el equipo. ¿Ustedes utilizan equipo especializado para su día? Bueno,
Sí, nosotros realmente también tenemos sillones dentales, porque igual tenemos que evaluar, eh, tenemos cámaras fotográficas, ¿verdad? Nosotros no tenemos que decir equipos súper especializados, no los tenemos. Tenemos equipos básicos, los instrumentos de exploración, de diagnóstico, y pues lo que es ya el mismo instrumental o equipo de un consultorio odontológico básico para poder entonces hacer la descripción y registro de las lesiones, porque por lo general siempre, por lo menos yo a mis pacientes le trato de tomar fotos para dejar un registro de las lesiones encontradas, porque muchas veces regresan 6 meses después, un año después, y quizás la lesión no se eleve, entonces ya uno puede hacer como un recorderis para saber en su momento, a pesar de que queda escrito en el informe pericial, pero ya tú puedes recordar un poquito más por esa fotografía cómo fue que llegó y cómo está ahora, porque a nosotros nos corresponde también valorar las secuelas, muy importante. Si yo tengo una fractura en la mandíbula y no me la cuidé bien, por decirte algo, o no hubo algo correcto en el proceso de reparación, puede que yo quede con una mordida disfuncional. Entonces, todo eso nosotros lo valoramos. Si usted en un hecho de tránsito pierde 2 dientes, esos 2 dientes no van a volver a salir, ¿verdad? Porque son permanentes. Entonces, esas cosas son las que nosotros valoramos, esas secuelas, para poderle establecer a la autoridad la gravedad del daño. Entonces, definitivamente y bueno, si yo pierdo una mano, perdí una mano, pero si pierdo 2 dientes, también pierdo 2 dientes que no me van a salir más y que me van a hacer falta para lo que es el proceso de masticación, fonación y todo lo que nuestros dientes nos permiten hacer, ¿no? Ahora, una pregunta que de repente uno no lo ve el día a día. Yo recuerdo cuando estaba de interna que sí habría como, o sea, se categorizaba como maltrato en el caso de los niños, el hecho de que tú encontraras a un niño y que de sus 20 piezas, o sea, 15 con caries. Nosotros de hecho teníamos que levantar un informe y lo pasábamos a la dirección o no recuerdo muy bien. Y entonces en muchas ocasiones se le daba primero pautas a la mamá para que mejorara la atención al niño, pero si eso no se daba, si no había cooperación por parte de la mamá, se levantaba un expediente para investigar un posible maltrato. ¿Ustedes también tienen que ver con eso? Bueno, generalmente nosotros vemos, como te mencioné, cuando hay una denuncia, porque nosotros trabajamos por medio de un oficio de alguna autoridad. Debe haber una denuncia en la cual dicen que ese niño está siendo maltratado. El maltrato no es solamente físico, el maltrato también es psicológico y a nivel dental se manifiesta como tú expusiste el caso. Pero ahí nosotros podemos decir que hay una negligencia dental. ¿Por qué? Porque ese papá no llegó a tiempo a ese niño para que le hicieran las calzas en el centro de salud. Sin embargo, la autoridad tiene que evaluar cuál es la condición socioeconómica de esa persona, si tenía acceso a un centro de salud. Entonces, no es una respuesta fácil, es una respuesta multifactorial que involucra muchas especialidades y también una investigación, porque quitarle a un niño a su madre o a su madre a un niño es romper ese círculo familiar, y por eso uno tiene que saber, o bueno, la autoridad debe tener los elementos necesarios para poder tomar la decisión. Entonces nosotros sí valoramos, revisamos y pues hacemos, si nosotros consideramos si hay negligencia dental, si vemos, como tú expusiste, un niño con 20 piezas de las cuales 18 están cariadas y que las caries están grandes y pues no se ha visto que en ningún momento hayan querido como llevarlo al centro de salud. Exacto. Lastimosamente, pues nosotros nos encargamos de dejar eso escrito en los informes. Sin embargo, pues ya de ahí no sabemos qué pasa. Exacto. Nosotros hacemos nuestra informe y de ahí no sabemos qué pasa si sacan a ese niño de ese núcleo familiar o si lo dejan o ponen a prueba a ese familiar. La verdad, hasta ahí nosotros no llegamos hasta allá. Okay. Pero sí, en la parte de odontología nos corresponde hacer una valoración del estado de salud bucal de ese menor. Y siempre lo hacemos generalmente con la parte de medicina, porque el médico forense también evalúa todas estas clases de lesiones y son ellos
los que nos hacen la interconsulta, los odontólogos, para que veamos el aspecto bucal y como especialistas en esa área nos suscribamos o nos manifestemos en cuanto a esa Claro, parte. porque incluso en temas como abuso infantil, sexual, hay evidencias clínicas y de lesiones clínicas que pueden presentar un niño, ¿cierto? Ujú. Así es. Lamentablemente Así es. es así y entonces de repente ahí es donde tu rol es, bueno, eso es como harina de otro costal, pero yo quiero como que la gente sepa que un odontólogo forense no es que solamente está ahí atrás escondido viendo cadáveres, sino que realmente la responsabilidad se puede mover por muy, y que no solamente ve cadáveres, ve casos vivos de personas vivas donde pudo haber alguna negligencia y todo ese tipo, y que todos los estudiantes que se estén pegando por ahí sepan que no hay muchos. Ahora bien, si yo soy estudiante, tengo 18 años, ay, ojalá, si tengo 18 años, estoy terminando odontología y quiero estudiar odontología forense aquí en Panamá, ¿qué tendría que hacer? No, actualmente no tenemos ninguna carrera de maestría a nivel de lo que es odontología forense, pero los países que dan la carrera tenemos ahora mismo, bueno, Colombia la tenía abierta, pero de la cantidad de especialistas que salieron y que no había mercado para ellos, la universidad pues cerró la especialidad. Pero actualmente, si no me equivoco, hay en México, en Perú, que ellos llevan programas de odontología forense y, si no me equivoco, en Brasil. Así que, bueno, el que esté interesado, pues solamente sería averiguar. En Perú tienen un programa bastante completo, así que porque conozco a las colegas de forenses de allá y sé cómo llevan el programa, entonces, pues sí, el que esté interesado, bienvenido sea. Lo único, pues, que tiene que salir del país, ¿no? Porque aquí en Panamá no va a encontrarla como tal la carrera. O sea, porque tú tuviste que salir, pero ya en Colombia eso está cerrado. Pero yo vi en tu Ajá. currículum que tú también tuviste que estudiar otras cosas relacionadas como criminalística, o sea, cosas relacionadas con la odontología forense para poderle dar como más, porque aquí no ibas a encontrarla como tal. No, yo por lo menos sí. Estudiar criminalística para mí fue darle ese complemento a la parte de la relación que tenemos nosotros como ciencias forenses, porque la odontología forense pertenece a ese grupo grande de ciencias forenses. Trabajando en el instituto, porque la particularidad de donde yo laboro en Panamá es que aquí tenemos todos los servicios. En otros países, por ejemplo, criminalística pertenece a la policía, la parte de medicina pertenece a la fiscalía, pero nosotros aquí en Panamá tenemos en un mismo techo todos los servicios periciales. Entonces, ese estudiar criminalística me ayudó a relacionar, a darle más importancia, porque como yo siempre digo, hasta que uno no está en los zapatos de los demás, uno no sabe realmente el valor de las cosas. Y bueno, ya con ellos yo tengo también casi 11 años de ser docente, así que yo les hablo de esa relación que tenemos como odontólogos forenses y el trabajo que ellos hacen en el campo, en la parte de una inspección, recolectando indicios, ¿verdad? Porque muchas veces ellos pueden encontrar piezas dentales que ellos saben que son piezas dentales, pero ¿cómo sabe si es una pieza dental de un humano o un animal? No lo pueden hacer. Entonces, esa es la parte que ellos nos tienen que derivar a nosotros como odontólogos forenses para que nosotros podamos hacer la descripción y verificar si realmente es un incisivo o una molar o el tipo de diente que sea y si es humano o es animal. Y así poderle dar un curso a la investigación también para verificar pues de quién pueda tratarse. Wow, increíble, increíble. Entonces, bueno, vamos a ver si por aquí hay alguna preguntita, que yo creo que ya hemos abarcado todo, todo. Ok. Sí, desde el punto de vista de odontología forense, ¿qué tan importante es que una persona se da mucho en el día a día, lamentablemente, que una persona se toma una radiografía en X, Y o Z lugar y las clínicas deciden quedarse con esa radiografía? Eh, Muy bien.
Ajá. O sea, Eso ya. o sea, yo siempre, si las piden, se las doy, en la mayoría de los casos, o incluso se las doy sin ni siquiera pedírsela, sin que me las pidan, porque yo siempre pienso en eso, si a usted le pasa algo, si usted lo secuestran, lo raptan, lo que sea. O sea, yo sé la importancia que es tener un registro radiográfico, así sea de una pediapical. Entonces, ¿qué Ujú. tú puedes acotar en ese sentido a las personas que nos están escuchando? Mira, una de las ventajas de la tecnología actualmente es que muchos consultorios o muchas clínicas o hospitales ya están tomando las radiografías digitales. Exacto. Y generalmente yo sí le digo, por lo menos a los que llegan acá, que soliciten esa radiografía digital. Ya el médico te la puede mandar hasta un correo electrónico o te lo Hasta envía un WhatsApp. CD. Exactamente. Entonces, eh, cuando son de lo que es el papelito, o sea, la misma radiografía como tal, en físico, ya ahí usted lo que puede hacer es tomarle fotos, Sí, que en para algún caso yo... porque se tiende a deteriorar. En la mayoría de los Es, casos, con el tiempo se deteriora. Uno trata de tomarle la foto si no es digital, pues. no, y yo te puedo decir que muchos pacientes llegan acá a odontología forense con la impresión de una foto que tomó en WhatsApp y eso es lo que aportan cuando llegan, que yo quedo chuleta, la gente de verdad que busca la manera de resolver y mantener su archivo y me parece perfecto. Exacto. Sin embargo, pues sí, eh, la ley 63 del 2008 que habla sobre la historia clínica, menciona que el expediente clínico es del paciente. La clínica puede mantenerlo, pero si el paciente pide una copia o pide, deben Debe dar. proporcionársela. Exactamente. Muchos quizás no estén, pero es la ley, Pues, es lo que dice. Entonces, esa es la partecita. Así que yo sí considero pues que de tener eso, lo que deben hacer es tomarla con los negatoscopios, usted pone la radiografía, el equipo donde el médico puede ver la radiografía, el odontólogo ahí, y usted le toma la foto desde su celular o simplemente solicitarla vía digital exacto, para que lo para, puedan. para tener un archivo. Así es. Bueno, Doc, conclusiones, su consejo, su exhortación. Ya exhortamos a todos los estudiantes que estén terminando odontología, que odontología forense es el rumbo, que no hay. Sí, no, claro. Bueno, mira, recomendaciones para los doctores que la historia clínica que yo le realizo a un paciente que va a mi clínica, no sé en qué momento me va a servir para identificarlo. Por eso que debemos llenarla de la mejor manera. Sí, Todavía existen clínicas populares que no llenan estos registros exacto. y lamentablemente al momento de buscar esos registros para poder identificar a una persona, nos encontramos que no hay Sí, registros. Entonces, esta es una de las limitaciones que contamos en nuestro país porque no tenemos una legislación que obligue al odontólogo a llenar la historia clínica con fines de identificación. No es lo mismo que yo ponga en mi historia clínica calza o una amalgama y pinte todo el diente a que yo ponga que es la amalgama en la superficie oclusal distal, por decirles algo, ¿no? Acá los odontólogos no podemos describir. Entonces, es lo que yo siempre trato de decirle a los colegas en las presentaciones que he tenido, que debemos saber la importancia del trabajo que realizamos, porque ese trabajo puede que el día de mañana ayude a otra persona, a una sí, persona. a una persona. No, sí, exactamente, no es porque nos vayan a fiscalizar, nos vayan a su auditoría, no. Ese profesional debe saber el valor en el proceso de identificación de todo lo que yo hago, modelos, registros odontológicos, radiografías, porque hasta una simple radiografía, que a Pediapical. veces parece exacto, periapical, pequeñita, nos puede ayudar a identificar a una persona. Ujú. Simplemente es una restauración que le hayan hecho en una superficie que a otra persona no se la vamos a encontrar, o una corona, ¿verdad? Todas esas cositas nos ayudan a poder cerrar o individualizar a esa persona y decir si se trata de esa persona.
En cuanto a los pacientes, lo que yo puedo recomendarles es que cuando vayamos a las clínicas odontológicas, verifiquemos realmente que se trate de un profesional odontólogo que tenga su idoneidad, porque hemos visto también muchos casos en los cuales pueden que sean odontólogos, pero quizás no tienen el proceso completo que el país exige para que puedan ejercer, o que son, por ejemplo, técnicos dentales que solamente saben hacer prótesis. Exacto. Y usted se pone en manos de una persona que quizás no tiene el conocimiento para poder realizar los tratamientos. Y lo otro, Entonces, en el momento lo otro que mencionaste es muy clave. El paciente tiene que tener la certeza de que él tiene su ficha clínica, que correcto, no es un apunte diario de que usted vino hoy. O sea, tiene que tener su ficha clínica porque lo identifica como un paciente, una persona individual dentro de esa clínica. Eso es así, sin tener mucha escuela, por decir, uno sabe si en determinada clínica yo tengo mi ficha clínica o simplemente me ponen en una lista más de un montón de cosas. Eso es vital. así es. Por eso que es importante. Entonces, siempre verificar a quién yo le estoy poniendo mi boca, en qué manos la estoy poniendo. Eh, y bueno, saber que en un momento dado de que yo no puedo conciliar con ese profesional por algo que yo considero que no es lo que me ofreció, entonces si no se logra mediar con ese profesional, pues saber que tiene las opciones de poner lo que es la denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue si realmente se trata de un caso o no de responsabilidad profesional. Importante, tanto para los profesionales como para los pacientes, indicarles que para el resultado o el éxito de un tratamiento hay 3 factores importantes. El primero es el trabajo que realice el odontólogo. El segundo es los tipos de materiales que se utilicen, y ahí a veces no depende del odontólogo, depende del laboratorio dental. Y tercero, el factor biológico de cada ser humano, porque cada ser humano responde de manera diferente al mismo tratamiento. Entonces, si usted, exacto, y si a usted le dicen, después de una extracción, no puede ir a jugar, no puede escupir, y usted como tiene eso ahí, comienza a escupirle a una hemorragia, entonces usted no siguió las indicaciones del doctor. Exacto. Y todo eso se va en estos procesos. Todo se va. Y por eso que muchas veces, exactamente, los procesos no siguen porque algunas veces el paciente no siguió las recomendaciones que se les dieron al momento de una situación. O sea, así que bueno, todos tenemos un rol importante y a mí me gusta siempre decirle a los pacientes, sí, yo no me llevo su boca, yo hago todo lo que yo puedo, pero yo su boca no me la llevo. Entonces uno tiene que sopesar todo eso y parece mentira, pero los estándares, pues ahí creo que vi a la doctora Cueto, nuestra ortodoncista pegada. Nosotros sabemos, por ejemplo, que cuando ella pone bracket, durante los 3 primeros días, si el bracket se cae, sabemos que hubo alguna falla porque somos humanos. Pudo haber habido una falla en la técnica o se mojó pero cuando ya pasa de que 2, 3 semanas y se cayó el bracket, ya nosotros sabemos que nosotros no teníamos nada que ver con eso, ¿no? Entonces son esos detalles que es como el doctor tiene responsabilidad, el material que se usa, hay una parte de responsabilidad, pero el paciente, que es el que se lleva su boca, también tiene la otra responsabilidad. Es correcto. Entonces, por eso que es importante saber que no solamente es porque el odontólogo me hizo un mal trabajo, no, hay que ver lo demás también. Si yo cumplí las indicaciones de lo que me dijo mi doctor. Así que por eso, pero pienso que la recomendación principal es cuidarnos. Muchos de nosotros, ni siquiera en la mañana cuando nos despedimos de nuestros familiares nos damos cuenta cómo van vestidos, no le paramos bolas por estar en el celular y eso es sumamente importante al momento de una desaparición, porque usted a veces llega, desapareció mi hijo, ¿cuánto tiempo tiene? Ya tiene 2 días que no aparece, ¿y cómo iba vestido? Me acuerdo que era un jean,
pero imagínense, un jean se lo pone todo el mundo ya. Entonces son cositas como eso, lunares, cicatrices, si tiene algún tatuaje. Todas esas cositas nos ayudan a poder individualizar. Se le hizo una prótesis arriba, sí, ¿cuál? De las que se quita o se pone, sí, removible. Tenía bracket. O sea, todas esas cosas que a veces parecen como Lo normal. que no tienen importancia, Ajá. es cierto, para nosotros en la parte de identificación tienen muchísima importancia. Así es. Entonces, cuando, ejemplo, tengamos lesiones, eh, si usted tiene que ir a un odontólogo antes de llegar a medicina legal porque es una urgencia, vaya a su profesional, tanto de medicina como odontología, y solicite copia de la atención que se le realizó. Al momento que usted llega a medicina legal, a la evaluación, con esa copia de la atención de urgencia o en el momento que se le dio del incidente o de la lesión, nosotros podemos valorar también, porque ya hay un profesional que está dando constancia de cómo usted llegó a ese centro hospitalario o a ese consultorio. Entonces, muchas veces, a veces, la gente o el sistema de nosotros a veces no le dice a los que tienen hecho de tránsito que tienen que acudir a medicina legal. Y cuando llega a la audiencia dice, ¿y usted fue a medicina legal? No. Y ya sanó. Entonces, todo. cuando... Exactamente, exactamente. Entonces, quedamos incapacidad. ¿Por qué? Porque no hay ningún documento que nos respalde de que esa persona, cuando tuvo el hecho de tránsito, perdió un diente. Perdió un diente o algo. Exactamente, porque nos han tocado casos que lastimosamente dicen, no, es que a mí se me cayó. Yo no dudo de lo que me diga el paciente o el usuario. Sin embargo, tenemos, como esto es una parte legal, tenemos que apoyarnos en lo que está escrito, en los expedientes, en las copias de historias clínicas. Claro. Así que esa es una parte importante. Y le digo porque acá nosotros, yo creo que por semana podemos encontrar 1 o 2 casos de tantos hechos de tránsito que no se le dice que tienen que venir a medicina legal y vienen en corredera y a veces no vienen con nada. Entonces queda uno imposibilitado a ayudarlo porque no hay con qué basarse para poder dar una incapacidad, ¿no? En ese momento. Así que esa es una de las recomendaciones que le puedo dar también a cualquiera, a los que me están escuchando. Sí, y pues... Y me encantó eso de que en las mañanas nos tenemos que mirar, nos tenemos que besar, nos tenemos que ver qué se lleva mi hijo puesto, porque de verdad que nos metemos en el día a día y resulta ser que nadie es, o sea, nadie piensa que le va a pasar, pero puede que le pase. Así es. Casualmente, la semana pasada había un congreso y estaba hablando un doctor de España en la parte de lo que es el estrecho de Gibraltar, que es donde llegan todos los migrantes, ¿no? Ajá, ajá. Y cómo ayudaban a la gente con las fotos que se tomaban en los barcos de la cantidad de gente y encontraban un cuerpo tirado con la vestimenta, podían orientarse quién era. Por lo menos tener una orientación de quién era. Y yo digo, wow. Y esto a veces nosotros no le prestamos ni siquiera la importancia. Exacto. Una cosa es distinta que yo te llame a ti y te diga, mamá, voy a salir, pero tú no sabes cómo salió vestido. A otra cosa que tú sepas toda la mañana. Y más, imagínese, el uniforme de la escuela. A veces no se saben ni siquiera los colores de la falda. ¡Qué barbaridad! Así que por eso. Pero bueno, Daphne, de verdad que sí, esto es lo que yo puedo, creo que darle una pequeña recomendación. Y bueno, de lo poquito que tengo de experiencia y bueno, de lo que amo, porque todos los días estoy convencida que esto es lo que Dios me destinó que hiciera. Así que estamos aquí pues para ayudar entonces a esa gente de la sociedad. Muchísimas gracias, Melissa. Muchísimas gracias por el esfuerzo de estar aquí conmigo, porque fue una persecución total, pero creo que ha valido muchísimo la pena y que nuestros pacientes y los doctores que todavía se pudieron haber pegado por ahí quedaron muy nutridos y muy edificados de un tema como este. Muchísimas gracias, de verdad que sí, doctora. Éxitos y esperamos poderla volver a enredar dentro de un par de live. Ya me gustó, Gracias a todos y buenas noches. Bendiciones para todos. Bueno, bendiciones.